Hola, muy buenos días a todos. Nosotros somos el equipo número 1. Nos tocó exponer sobre la prospectiva. El equipo está formado por Fuentes García, Patricia Estefanía, Cervantes Ezequiel, Melanie Abril, García Cuevas, Alan Israel, García, Yutsiri Patricia, Méndez Castillo Pablo y su servidora Guzmán Hernández Joal Alejandra. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre lo que es la perspectiva. Y bueno, este, para estar en una era de información, estamos en una época más incierta, volátil y compleja eh, de todos los tiempos que hemos pasado. Bueno, la perspectiva es una solución a esa imperiosidad, necesidad de comprender nuestra realidad. La perspectiva es una disciplina que permite anticipar y pronosticar el futuro mediante el análisis prospectivo y así tratar de influir en base a nuestros intereses. También cabe mencionar que la perspectiva puede emplearse en cualquier sector e industria, aunque suele aplicarse especialmente en aquellos ámbitos con un mayor impacto o em, más expuestos a volatilidad, como son la política, la economía, la geopolítica, la tecnología o la seguridad y la defensa. Todos estos ámbitos son precisamente los que más se define en el mundo en el que vivimos. ¿Lo puedes cambiar a la otra, por favor? Bueno, para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, eh, define la prospectiva como un conjunto de tentativas sistemáticas para observar a largo plazo el futuro de la ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad. Esto con el propósito de identificar las tecnologías emergentes. En pocas palabras, la perspectiva es una herramienta de observación del entorno a largo plazo que tiene como objetivo la identificación de temprana de aquellos aspectos que pueden tener un gran impacto en la sociedad, en la tecnología o ya sea en lo económico, que es en el futuro. La perspectiva también, por su propia naturaleza, es una disciplina social y transversal eh, que esto, bueno, también lo forma en lo que se aplica. A partir de la definición de la OCDE, podemos sacar en claro que la perspectiva se trata de un trabajo colectivo que adquiere su valor cuanto mayor es el número y variedad de los aspectos implicados y que se realiza metódicamente. La siguiente, por favor. Bueno, aquí, bueno, la base de la cultura de la prospectiva está definida por la regla de las 5 SS de Ben Martin, con la que se resume el efecto vertebrado por un ejemplo de prospectiva que tiene grandes agentes del sistema. El primero sería la comunicación, que entra diferentes sectores, que serían las condiciones normales. Esta comunicación muchas veces no se produce o eh, no con la fluidez que se desea. La concentración en un largo plazo, esta es mientras se está atendiendo a las tareas de la prospectiva, la coordinación ya son las acciones y políticas conjuntas, el consenso sobre las prioridades y visión compartida del futuro. Aquí es la obtención del consenso sobre las proyecciones de futuro, que no importa cuál sea el consenso, vaya la redundancia, sino que sean mínimos y es el objetivo de las metodologías empleadas en la perspectiva. Y por último, el compromiso, que son los resultados obtenidos y los objetivos a alcanzar.
La siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos un tipo de escenarios que se muestra en un diagrama. Del lado izquierdo se ven lo que son los escenarios deseables. Eh, del lado derecho están los escenarios posibles y en el centro son los escenarios probables. Bueno, como ya explicó mi compañera el diagrama anterior, entonces ahora el primer escenario que se va a describir es el escenario posible o factible. Este también se puede llamar un escenario real. Esos van a ser aquellos que pueden ser considerados que puedan suceder en un futuro. Los escenarios factibles o posibles están determinados por ciertas restricciones que el grupo o las personas que los desarrollan se autoimponen de acuerdo a su experiencia. Por ejemplo, cuando las empresas líderes no se van a retirar del mercado, ya que estas siempre tienen mejores estrategias o buscan los mejores escenarios o se adaptan a la situación actual de la sociedad para buscar mejoras en su empresa y seguir permaneciendo en el mercado. La siguiente es que el Producto Interno Bruto del país no, no puede triplicarse de un año para otro. Esto siempre va en consecuencia de las crisis o de la sociedad en cuanto vaya avanzando de acuerdo a sus productos o innovaciones. Esto va a llevar un cierto tiempo, puede ser mínimo de 3 años, en los que la sociedad se va acoplando al nuevo Producto Interno Bruto. La siguiente es que la empresa no puede cambiar de giro más bien, en menos de 3 años. Esto, como lo mencioné, va de acuerdo a lo anterior del Producto Interno Bruto. Esto las empresas deben de ir cambiando poco a poco para que puedan seguir permaneciendo en el mercado. Y otro ejemplo más común no es cuando uno piensa que tiene mala suerte en la vida. El siguiente escenario es el escenario probable. Este también es considerado como un escenario futurable. Y son aquellos que están entre los escenarios factibles o posibles y también los podemos considerar que tienen una gran probabilidad de suceder en un futuro, de acuerdo a ciertas hipótesis formuladas. Este escenario probable toma una forma de sí y entonces es probable que. Un ejemplo de esto es nosotros que actualmente estamos estudiando. Puede ser que si ahorita tomamos un curso de inglés o de alguna otra lengua o algún curso relacionado con nuestra carrera, es probable que en un futuro nuestro currículum valga más y podamos ser aceptados en alguna otra empresa. Estos son los que nos van a permitir visualizar una amplia gama de futuros posibles. Ahora tenemos los escenarios deseables, que son aquellos que paralelamente a las probabilidades de que algo suceda. Es decir, yo quisiera que pasara esto, pero no hay alguna consecuencia que lo asegure. Estos son más que nada los que queremos que sucedan. Los escenarios probables, no deseables, surgen de la idea que nosotros podemos formar parte de la activa en la construcción de los escenarios futuros. En cierta medida intentamos que el futuro sea diseñado a nuestra manera y sea construido por nosotros a través de acciones del presente. Es decir, que pues yo me gradúo y decido trabajar, digamos, en tal empresa, pero pues sabemos que para entrar a, digamos, a un lugar que queremos se tiene que pasar por ciertos rubros y por ciertos pasos, ya sean canales de selección, capacitaciones, y pues al ser deseable no es algo certero, sino algo que se tiene que ir trabajando continuamente para que este escenario se vaya inclinando a ser un escenario certero y así para llegar a acercarse y poder lograrlo. También tenemos que es el análisis de perspectiva.
Bueno, este tiene como objetivo difundir y transmitir de una manera continua la información y el conocimiento para los expertos que conozcan con mayor rapidez. Los cambios que se acentúan aquí son los sucesos que pueden conducir a escenarios distintos del preferido. Esto más que nada se ve reflejado a que nuestras acciones tienen consecuencias, ya sean buenas o sean malas. Los análisis prospectivos también se proyectan a medio, largo y mediano plazo, es decir, dependiendo a cuándo se quieren proyectar y es el tiempo en el cual se va a realizar. El límite para el horizonte temporal suele ser de 20 años, aunque este puede variar, ya sea yo quiero crear una empresa, en 5 años está produciendo, en 10 años ya es franquicia y digamos en unos 20 años pues ya es una de las mejores empresas. También su realización se utilizan diferentes métodos en las diferentes fases del estudio. Ahora hablaremos sobre las metodologías para realizar un análisis prospectivo. El que generalmente más se emplea es el método Delphi, que es una metodología que está definida como una herramienta para encontrar ideas, formar opiniones y realizar pronósticos para el futuro. Bueno, este método se desglosa en diferentes etapas, donde la primera es la identificación y exposición del objeto en estudio. Es decir, en esta parte es donde se define qué se quiere estudiar, hacia dónde va a ir dirigido nuestro análisis. Como siguiente paso tenemos la elaboración de un cuestionario en el cual se plantean preguntas concretas y objetivas sobre los temas o hipótesis a tratar. Es decir, lo desglosamos como si fuese un tema y un subtema. En este caso se aplica en una empresa, tenemos que desglosar lo que es recursos humanos, áreas administrativas y las partes que se cuentan y complementan a una empresa para poder así llegar e ir dándole estructura. También tenemos que para esto selecciona un grupo de expertos, ya sea independientemente del supuesto conocimiento del tema a tratar, y este debe ser capaz de tener un pensamiento crítico y conocer la metodología de perspectiva. Aquí, como reitero, aquí tenemos en cuenta que al seleccionar áreas tenemos que tener personas que estén un poco más de lleno a temas específicos, ya sea a temas de administración, temas de manejo, temas de mantenimiento, temas de gestión, temas de recursos humanos. Dependiendo del área que se debe tratar, debe tener una persona al mando para poder complementar bien y hacer que la empresa funcione. Como siguiente punto tenemos lo que es el envío de los cuestionarios y explotación de los resultados. Bueno, el primer cuestionario se envía a un número elevado de expertos, es decir, a varias personas, las cuales tienen en parte que contestar las cuestiones para poder autoevaluarse respecto a sus conocimientos y cada una de las preguntas. Es decir, estas personas son evaluadas ellas mismas para saber qué tanto conocimiento se obtiene y en su caso de pues les faltar algunas cositas, pues la empresa está obligada a darles capacitaciones. Ahora tenemos lo que es el reenvío de los cuestionarios y esta es la segunda vuelta en donde se informa a los expertos de los resultados generales y sus propias respuestas de la primera ronda para que se reconsideren y de esta manera logren justificar la contestación en caso de que fuese una divergencia con el grupo. Es decir, estos son los resultados después de que se les evalúa y aquí entra la parte de los resultados después de una capacitación, en donde se evalúa qué tanto aprendieron y si son aptos y capaces los empleados de optar por los puestos a los que se están asignando, para que de esta manera logren desarrollar bien sus actividades dentro de su puesto. Bueno, en la siguiente metodología tenemos lo que es la construcción de escenarios. La construcción de escenarios sirve para dibujar alternativas posibles e identificar los acontecimientos en el tiempo con el objetivo de entender cuál de todas esas alternativas se va convirtiendo en más probable en base a unos indicadores de seguimiento. La construcción de escenarios sirve principalmente como para a comprender lo que puede ocurrir. O sea, no nos dice lo que va a ocurrir ni lo que debe de ocurrir, sino que nos dice únicamente lo que puede ocurrir. Esto puede ayudar mucho para corregir algunas cuestiones para poder aproximarse de esta manera a un escenario más favorable. Esta metodología está formada por una serie de fases y etapas. Sin embargo, al ser un método modular, no tienen por qué seguirse todos y cada uno de los pasos que lo componen. Esto quiere decir que no es necesario seguir todos los pasos o seguirlos en el mismo orden para poder llegar a un resultado. La primera fase es la construcción de la base.
Dentro de este nos dice que el primer punto es la búsqueda y análisis del problema expuesto, amén de la delimitación de objeto de estudio. También está identificar las fuerzas directoras y las variables clave en relación con dicho marco. Se habla de un análisis STEEPV, aludiendo que esas fuerzas directoras pueden ser de naturaleza social, tecnológica, económica, ecológica, política o también de valores. Por último, también nos dice que, que tenemos que analizar los posibles conflictos y retos de cara al futuro. La siguiente, por favor. Bueno, en el segundo punto nos dice que se tiene que analizar los futuros posibles. Dentro de esta fase está el diseño de diversas hipótesis y escenarios de futuro a partir de la identificación de las variables clave y del papel de los actores. También tenemos la reducción de la incertidumbre a través de consultas a expertos, como en la metodología anterior, que descubran los riesgos de ruptura y los escenarios de mayor importancia y probabilidad. La siguiente, por favor. Y por último, en la fase 3 está la elaboración de los escenarios. Aquí se tiene que desarrollar las secuencias de acontecimientos de cada escenario para identificar los indicadores que señalan en el tiempo, en el alejamiento, perdón, o acercamiento a cada escenario. También se tiene que escribir los escenarios de forma esquemática, asignándoles un nombre a cada uno. Y por último, se tienen que identificar las amenazas y oportunidades que afectan su probabilidad de ocurrencia, como mencionamos al principio. Y bueno, ahora les hablaré sobre la siguiente metodología para realizar el análisis de perspectiva, de acuerdo al método MACTOR, el cual es una matriz de alianzas y conflictos que establecen tácticas y objetivos y recomendaciones. Este método también es conocido como el análisis del juego de los actores y tiene como objeto estudiar el papel de los actores mediante el análisis de las relaciones de fuerza entre estos. Para ello, se hace hincapié en sus convergencias y divergencias en relación con determinadas actitudes y los objetivos asociados a esto. Una vez que se realiza el análisis, se puede obtener ayuda para el establecimiento de una guía de alianzas y conflictos. Y bueno, el método presume de un comportamiento coherente de los actores. Se divide en las siguientes fases, las cuales son 6. La primera habla sobre la construcción del cuadro de estrategias de los actores. El objetivo es obtener una operatividad sobre los estados de actores más o menos exhaustivo para claridad en el análisis que conviene que no supere de los 12 a 15 actores. El segundo punto es la identificación de retos y objetivos estratégicos. Este es el choque entre actores con diferentes intereses, el cual permite identificar retos estratégicos sobre los que tendrán objetivos convergentes o divergentes entre ellos. El tercer punto es evaluar las influencias directas entre los actores. Situación de cada actor con respecto a los objetivos estratégicos, así creando una matriz de imposiciones. El objetivo de esta fase es conocer el grado de la influencia de cada uno de ellos y jerarquizarlos en función de dicha influencia. Siguiente. El cuarto punto es el posicionamiento de los actores respecto a los objetivos. A partir de la jerarquización, para cada actor, de sus prioridades, objetivos, mediante una matriz de posiciones evaluadas. El quinto punto es el grado de convergencia y divergencia entre los actores. Es la lista de los factores que pueden afectar las relaciones entre actores, como la emergencia y desaparición de actores, o el cambio de rol sano del seno del sistema. Estos factores conducen a la detección de los atisbos de cambio en las relaciones de fuerza entre ellos, permitiendo así localizar las reglas del juego posibles en el futuro. Y por último punto, como el sexto, tenemos la formulación de recomendaciones estratégicas y preguntas clave para el futuro. Después tenemos que las fases
tenemos las fases del análisis prospectivo. Como primera fase tenemos la previa o preprospectiva. Para esta fase es de gran relevancia tener en claro cuáles son las prioridades y los objetivos, ya que de no ser así, su desconocimiento puede llegar a afectar directamente a la configuración del análisis. Como bien sabemos, los objetivos determinan la delimitación y acotación de las áreas temáticas, un espacio temporal y de los recursos a utilizar. Finalmente, hay que seleccionar una metodología a utilizar, la cual se debe escoger en función a los objetivos a conseguir. Después tenemos la fase intermedia, en la que no son tan importantes las técnicas de discusión ni las habilidades estadísticas como la solidez de la hipótesis que alimentan el proceso. Por lo tanto, la inversión del tiempo y esfuerzo en esta fase siempre se rentabiliza. Esta fase es cuando salen a reducir los métodos, las técnicas y las herramientas de análisis prospectivo. Finalmente, tenemos la fase de postprospectiva, la cual está relacionada con la explotación de los resultados, la elaboración de las recomendaciones y una difusión de la información. El objetivo de esta fase es conseguir una amplia y efectiva de resultados conseguidos tras los análisis, por lo que primero hay que extraer la información accesible y directa para quienes toman las decisiones en el sector público o en las empresas, y finalmente difundir esos resultados de manera que lleguen a la sociedad y promuevan una discusión o su reflexión. Y eso sería todo.